Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones. Señores, en esta parte tenemos un gran economista dominicano, comunicador también, porque comunica muy bien. Es una persona que analiza los temas y trae unos criterios muy independientes de él. Usted esté de acuerdo o no, pero él tiene argumento, base y fundamento para exponerlo. Hablo del gran amigo Osvaldo Montalvo. Osvaldo. Ariel. Me tenía medio botado por ahí. No, hombre, aquí, encantado. Tú sabes que uno tiene que repartirse entre demasiadas cosas. O sea, hay dos cosas. Ser dominicano no es fácil. Y vivir en la capital tampoco. Menos. ¿Me entiendes? Entonces, somos las dos cosas. Entonces, ya tú sabes. O sea, uno se tiene que partir en 1000 pedazos. Pero nada, ya lo sabes. Aquí estamos. Osvaldo, vemos un contexto actual con relación a Venezuela. Vemos la posición de los Estados Unidos. Hemos visto todo este engranaje militar en el Caribe, el desplazamiento militar muy grande, histórico, incluso se movió hasta el Gerald Ford con relación a Nicolás Maduro. Vemos también la salida que se puede decir de escape de María Corina Machado para recibir el Premio Nobel de la Paz. Y hemos visto una dictadura desgastada, pero que aún sigue enquistada en el poder. ¿Qué usted ve de todo esto? Mira, nosotros estamos asistiendo a un momento muy interesante a nivel de la configuración del poder en el mundo. En el mundo. Por eso muchas veces me gusta cuando tratamos de temas políticos y económicos, recordar de que todos tenemos que pelear en nuestra categoría. Sí. Porque nosotros, los dominicanos, en el contexto mundial, somos algo así como que peso mosca. Y a veces nos ponemos a pensar y como que nosotros somos súper pesados, como que nosotros podemos pelear con Mike Tyson. Nosotros no podemos pelear con Mike Tyson, o sea, nosotros podemos conversar con Mike Tyson. Entonces, que eso es un tema importante cuando tú tienes contradicción con alguien que es muy superior a ti en muchos niveles. Entonces tú tienes que tener la inteligencia, decir, ¿cómo es que yo voy a echar este pleito? Sí. No sé si tú me sigues. Sí, no es lo mismo que cuando tú peleas en tu categoría, o sea, estamos los dos en las 210 libras o en las 180 libras, los dos tenemos 180 libras, ahí podemos sacar chispa dándonos golpes. Pero cuando tú estás con un tipo que pesa 240 libras y tú pesas 120, no hay forma. Tú tienes que buscar una forma distinta, que no sea la trompada de tú ver cómo tú sales a camino con ese individuo de adversario. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Durante muchísimo tiempo, realmente el mundo fue, de alguna manera, bipolar. Y hasta se oye porque la bipolaridad como que recuerda la cuestión de los maníacos depresivos. Quizá tenga algo de eso. Pero realmente habían dos grandes imperios en el mundo, que era la vieja Unión Soviética y los Estados Unidos. Eso se ha reacomodado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que ha venido a suceder? Que en América, lo que nunca nosotros habíamos presenciado, nosotros actualmente estamos teniendo una presencia importante de lo que es el eje de poder de Rusia y China. Rusia, que ya no es la Unión Soviética. Correcto. Entonces, esa presencia ya empieza a ser atendida por parte, en términos personales, de Donald Trump, no del Partido Republicano, sino de Donald Trump. ¿Por qué? Porque ciertamente lo mismo que han hecho los venezolanos con Donald Trump, en la medida en que tú debilitas a tu enemigo, pues tú tienes una posición negociadora más sólida. Sí. ¿Cómo tú debilitas a tu enemigo? Por eso actualmente se llama una guerra híbrida. Sí. Tú puedes debilitar a tu enemigo enviándole fentanilo. Tú puedes debilitar a tu enemigo enviándole armas. Es decir, armas a las personas del crimen organizado. Exacto, para que se estabilice.
Porque ¿qué se va a hacer con esas armas? ¿Para qué se va a usar el fentanilo? Entonces, ¿qué pasa? Que por primera vez, luego de décadas largas, la política exterior de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, te estoy hablando de décadas, de probablemente 80 años, dice, bueno, pero es que en América, yo voy a perder América, aquella Latinoamérica que era vista con cierto desprecio por los Estados Unidos como mi patio trasero. O sea, yo ahí tengo un territorio donde hay una serie de gente que cuando esa gente se porta mal y empiezan a hacer cosas raras, yo lo que hago es que le doy 2 palos, le doy una pela y le doy 10 pesos. Y se están tranquilos. Y así funcionó durante mucho tiempo. Pero como hay una reconfiguración del poder a nivel mundial, ya hay una presencia incluso que tú dices, ¿cómo así? De Irán en América Latina. Pero es que hay una distancia tan grande hasta en términos idiomáticos, de cultura. O sea, ¿cómo nosotros, por ejemplo, como dominicanos, cómo nosotros vamos a tener una relación con los iraníes? ¿De qué tú hablarías con un iraní? No hay forma. ¿De qué, más o menos nosotros, qué podemos hablar con un ruso? ¿De qué? ¿Cuáles serían los negocios que los rusos tendrían en República Dominicana? Los chinos es diferente, porque los chinos nosotros sí los tenemos. Sí. Y ya sabemos, por ejemplo, como una cuestión coloquial que lo ha visto todo el mundo con los ojos de la cara, los picapollos chinos desplazaron a Pollo Victorina. No, claro. Es una realidad. Es una realidad. Y los picapollos chinos y los expresos chinos, porque todos se llaman expresos, no sé por qué. Sería un tema interesante por qué le ponen expreso China y siempre te ponen comida china y criolla. Pero resulta que esos chinos, que pueden ser incluso chinos de segunda generación, prácticamente tienen todo el mercado de la comida de fonda en las principales ciudades del país. Y eso hay que verlo. De hecho, por ejemplo, hay todo una reacción por parte del comercio popular en las principales avenidas, las avenidas populares del país, que se están dando cuenta de que los comerciantes chinos se están comiendo el comercio. Y que el comerciante dominicano tiene que reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? Ya eso habría que discutirlo. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de la política exterior norteamericana, pues entonces esa presencia, que es una presencia que primero se forma una cabeza de playa, una cabecita de playa. Entonces simplemente se pone una tienda, empiezan unas exportaciones, entonces se va capturando un territorio, un país. Tú vas penetrando, ¿sí? Y de repente resulta que tú tienes capturada una economía mediante muchas fórmulas económicas y políticas. Y eso es lo que sucedió con Venezuela. Ya. Resulta que en este momento Venezuela tiene grandes compromisos con Rusia, tiene grandes compromisos con China, con Irán. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Sí? Entonces resulta que esa es otra cuestión en la que uno tiene que ver y aprender, que una forma como tú contrarrestar el poder norteamericano es haciendo negocio con los poderes de Oriente. ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo no lo mismo que te estaba diciendo, la cuestión del peso. O sea, yo no puedo pelear con los Estados Unidos porque él tiene una categoría más grande. Sí. Pues yo me voy a hacer amigo de uno que sea de su tamaño. Yo no puedo pelear con él, pero mi amigo sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él me venga a amenazar a mí, yo llamo a mi amigo grande. Oye, y Maduro lo ha dicho, no sé si tú lo... yo acabo de recibir una llamada de Vladimir Putin, mi amigo, nuestro hermano grande. ¿Qué quiere decir cuando es nuestro hermano grande? Exactamente lo que yo te estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que entender que durante décadas la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina fue de desprecio. Fue de desprecio y realmente estuvo asociado con las peores causas a lo largo de la historia de América Latina. Cantidades de golpes de Estado financiados por los Estados Unidos. Eso es innegable. O sea, porque en esto, Ariel, lo bueno es que
cuando uno ve académicos, intelectuales que toman postura, tú ves a Agustín Laje de un lado, ¿verdad? Y tú ves toda esta nueva izquierda por otro lado, entonces uno y otro quieren negar lo que ha sucedido. O sea, es objetivamente cierto que la CIA financió cantidad de golpes de Estado en América Latina a lo largo del siglo XX. ¿Sí? Sí. Eso es innegable. Lo cual no quiere decir ahora que Venezuela no sea una dictadura. Porque entonces nosotros tenemos que si es un gobierno que ideológicamente o es un gobierno de mi amigo Ariel Lara, o sea, tú eres presidente, pero tú eres un tirano, entonces resulta que yo no tengo la capacidad de llamarte tirano, porque tú eres mi pana. Y eso es lo que ha pasado con Pedro Sánchez en España, con Nicolás Maduro en Venezuela, que todavía, fíjate la ambigüedad a dónde se lleva, y no solamente de Pedro Sánchez, sino de Lula, sí. Y no solamente de Lula, sino también de Petro. Sí, que todavía ya se acabó, y yo creo que en su momento hicimos algún programa con el evento aquel de las actas. Sí, o sea, todavía a los 6 meses de una elección se estaba hablando de que presenten las actas, pero es que se veía a todas luces que había habido un fraude masivo, un fraude colosal, como dijo una vez Juan Bosch, un fraude colosal, era clarísimo. Sin embargo, Petro se inventó un asunto de que yo no reconozco a Maduro, pero tenemos que tener relación entre países. Lula se inventó de que Maduro es un individuo que él es un poco desagradable, creo que lo llamó un gobierno desagradable, pero sigue manteniendo relaciones con él. Sí. Y ya ahora a Pedro Sánchez en España, no sé si ustedes le han estado dando seguimiento, claro, sí. Toda la bomba de la corrupción y de las relaciones que él tenía ilegales con la dictadura de Maduro, ya realmente están saliendo rápidamente a la opinión pública, y aquello es un desastre. O sea, actualmente la situación en España es extraordinariamente volátil. Entonces yo creo que nosotros como peso mosca, nosotros tenemos que hacer algunos aprendizajes con esto, me parece. Lo primero es que está visto que las dictaduras no nos van a llevar a ningún lugar. ¿Y qué quiero decir con eso también? Porque hay algunas personas, y me ha tocado conversar el tema en más de un lugar, que hablan del derrumbe de Occidente, de la cultura occidental, pero lo dicen con alegría. Eso es como que nosotros hablemos del derrumbe de la cultura dominicana. Sí, porque ya era una cultura que venía en decadencia. Sí. Entonces ya la cultura dominicana ya estaba vieja, venía en decadencia. Entonces nosotros nos alegramos porque eso decadente, eso viejo va a ser sustituido por algo. Pero no sabemos con qué va a ser sustituido. O sea, entonces si vamos a sustituir a Francis Santana, ¿verdad?, y el merengue tradicional con Bad Bunny, bueno, eso es lo nuevo. ¡Qué maravilla! Y yo me pongo a pensar, realmente estamos sustituyendo lo pasado por algo mejor. Entonces, realmente, lo único que lo mejor, la etapa más alta que ha logrado el hombre en la historia es la cultura occidental. Mejor de la cultura que nosotros tenemos en este momento, nunca ha habido, y yo no sé si puede haber. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, del derrumbe, del colapso de esa cultura occidental, ¿con qué nosotros la vamos a sustituir? El otro día me dice alguien, no, porque nosotros andamos buscando en el mundo, lo que se quiere un mundo que haya más polos de poder. ¿Cuáles son los polos internos de poder en China? Hay un partido democrático en China. ¿Cuántos partidos políticos hay en China? Y en la Unión Soviética, ¿quién es el adversario de Putin? Putin tiene adversario. Entonces nosotros estamos hablando de una democracia en el mundo con una serie de países que no tienen democracias internas. Exactamente. ¿Sí? Entonces el punto es que la democracia, como el sistema de mercado, el capitalismo, tiene cantidad de defectos. Sí. O sea, la democracia tiene... Nosotros tenemos que verlo en nuestro propio país, porque estamos hablando ahora de una narcopolítica.
Y de hecho, aquí todavía no es que se ve de una forma tan palmaria como en otros países, porque en México no hace mucho asesinaron al alcalde de Uruapan, a Carlos Manso, y él generó lo que se llama el movimiento del sombrero, que ha puesto en evidencia lo que es la colusión, la verdad. Ya México, ya los mismos mexicanos están claros en que ellos lo que tienen es un narcoestado. Ya ellos conviven con eso. No, ellos saben que ya quien maneja México, el verdadero poder en México, son los narcotraficantes. Y ya los políticos están al servicio de los narcotraficantes. Ahora, resultado, que esa es otra cuestión, y sería interesante hacer un panel de eso, Ariel. Cuando usted diga, porque esto es suyo. A mí me ha tocado, le he preguntado a varias gente, incluso de izquierda, le he planteado de si la revolución cubana hubiera sido posible sin la figura de Fidel. Y todo el mundo me ha respondido que no. ¿Por qué? Porque todo movimiento, en este caso una revolución, que es un movimiento social importantísimo, necesita un liderazgo definido, porque hay muchos liderazgos fragmentarios. O sea, en la misma revolución cubana no solamente estaba Fidel, o sea, estaba, bueno, todavía sigue ahí el hermano de Fidel, Raúl, estaba Camilo Cienfuegos, estaba el Che Guevara, donde estaba, era un movimiento, o sea, no era solo, pero Fidel era el que de alguna manera encarnaba el espíritu de la revolución. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que distinguir lo que hace el líder con el carácter del líder. Yo creo que Donald Trump es un individuo bastante antipático, pero eso a mí no me interesa. O sea, yo no estoy evaluando el carácter del presidente de los Estados Unidos. Yo lo que estoy evaluando son sus acciones de gobierno. Yo, por ejemplo, es un tipo áspero, es un tipo que no tiene corrección política, es un tipo que no tiene diplomacia al hablar, como decir Hipólito. Ahora tú me vas a decir que Hipólito es un hombre delicado. No, Hipólito no es un hombre delicado. Eso quiere decir que no es carismático, al revés. O sea, precisamente por ser como es un individuo más carismático, y en su momento por eso caló. Incluso se habló de no sé si tú recuerdas que se habló de como de una administración alternativa, como propia, como muy de él. No recuerdo el término atípico. Atípico fue la palabra que se usó. Y eso pegó. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, el presidente atípico. Al final, como que a mí me parece que nosotros no estamos entendiendo a lo que se enfrenta y lo que está haciendo Donald Trump. Yo creo que Donald Trump, como líder carismático, que tuvo el apoyo de la mayor parte de los votantes en Estados Unidos, lo que está tratando es de detener el desmantelamiento de los Estados Unidos y de Occidente. Y entonces nosotros lo que estamos es, claro, él tiene que tomar una serie de medidas que son antipáticas. Por ejemplo, con la cuestión de la migratoria, con la cuestión de la política migratoria. Ha tomado unas acciones en materia de política migratoria altamente restrictivas. Pero fíjate lo interesante, incluyendo los progres dominicanos. Resulta que México, ¿verdad? Que es o sea, con toda esta tradición de acogida a los refugiados, a todos los que salieron de América Latina tras las dictaduras, y con 6 millones de indocumentados en los Estados Unidos, y cantidad de obviamente de mexicanos que viven legalmente dentro de los Estados Unidos. Entonces México ahora también tiene una política migratoria restrictiva. Uh-huh. Y ahora México no está permitiendo entrar y establecerse en el país a los migrantes centroamericanos y sudamericanos. Y entonces, para que usted vea. Entonces, ya lo que decíamos desde hacía tiempo, ¿por qué? Porque llega un momento que la política migratoria que se estaba utilizando en general en todos los países, la famosa Agenda 2030 esa de la ONU, que ha sido tan cuestionada, pero que todavía, y oye lo que te voy a decir, que ahí vengo con una pregunta. Ahora esos progresistas van a entrar en una fase durmiente.
hasta que se muera Donald Trump. Repita eso ahí. Van a entrar en una fase durmiente, como que en el país. Van a estar claro, ellos van a hibernar ahora, porque sí. Este no es su momento. Sí. Este no es su momento. Ellos saben, tú no te has dado cuenta que todos los progresistas dominicanos, todos los fusionistas están callados. Todito. Calladito. ¿Qué hay que es más, desde que se cerró la AID, la USAID, sí. Desde que se resolvió, todos han entrado en una etapa de dormir. Están invernando. Pero ahí invernando. me nace una pregunta, Osvaldo, para aprovechar el tiempo. La USAID, la visión que tiene Trump, viene la embajadora norteamericana en la Cámara de Comercio, delante de toda esta clase política y empresarial, y tira 3 bombazos. El primero dice, Haití es una amenaza. Ella después certifica lo que dijo Marco Rubio, que aquí querían traer 3 millones de haitianos con frontera abierta. Joe Biden lo dijo claro. Lo mismo lo dijo Marco Rubio, que apoya esa posición. Y la tercera, ella habló de lo USAID como arma política. ¿Cómo usted ve todo esto? Bueno, yo lo que creo es que la embajadora lo que dijo es lo que todo el mundo sabía, lo que muchos no se atrevían a decir y con lo que jugó todo el mundo políticamente. Porque ¿qué pasa? No nos perdamos en el mundo, esto no es una cuestión, pero ¿qué es lo que hacen los poderes fácticos? Que distribuyen sus aportes y sus perspectivas en función de las probabilidades que tiene cada gobierno que tiene cada candidato de ser gobierno. Aquí todo el mundo se fue con la finta de Kamala Harris, porque durante mucho tiempo Kamala estuvo arriba de Trump. Entonces, ¿qué pasa? Que los políticos dominicanos han logrado un lenguaje tan ambiguo, tan abstracto, tan vacío, que te dicen una cosa que puede ser interpretada como la contraria. Es como el mismo presidente. Por ejemplo, tú dices, pero eso le tuvo que haber pegado en la cara al presidente Abinader. No, porque él siempre dijo que hay una ley de migración y que la República Dominicana va a enfrentar y que en tal lugar no firmaron. El otro día salió que no firmaron un asunto que propusieron por ahí. Y cuando tú lo oyes diciendo, todo eso te está diciendo, no, nosotros estamos en línea con Donald Trump. Si no tuviera Donald Trump, estuviera con Biden y fuera una embajada demócrata, te dice, nosotros estamos con la ONU, con la gente 2030 y nosotros realmente estamos con los derechos. Te cambian el discurso, por eso el discurso tiene que ser ambiguo. Y frente a la embajada, como digo yo, sí, todos la oyeron, todo el mundo muy calladito, porque imagínate, ¿verdad? Entonces todo el mundo sí, pero los funcionarios fusionistas siguen nombrados. Ya, entonces, es un tema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como he dicho yo más de una vez, señores, no lean report, no lean periódico, o léanlo como hacía mi papá. Papi, tú lees lo que esa gente dice. Bueno, mijo, es que yo tengo que entretenerme con algo. O sea, yo lo que te quiero decir es tú lees el periódico como tú lees un paquito. Tú no te creas lo que te están diciendo. ¿Me entiendes? Es lo mismo con los informes técnicos, esos informes que te llegan de la ONU, los informes, las revisiones del Banco Central. Tú te entretienes, pero tú creer eso. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Lo que yo veo que tú haces. Eso sí, porque lo estoy viendo con mis ojos, no me están contando. O sea, no fue que alguien te vio y me dijo y se lo dijo a otro y me llegó como chisme. No. Es que yo vi a Ariel Lara haciendo tal cosa. O sea, Ariel puso una empresa. Ariel yo lo vi entrar a su trabajo a las 7 de la mañana y lo vi que sale a las 7 de la noche. Ariel es un hombre trabajador. ¿Te lo dijeron? No, yo lo vi. ¿Me entendiste? Ahora, de que dejan de decir que yo vi en un informe, que Ariel hizo un informe diciendo que yo soy muy trabajador. Eso es lo que él dice. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que él dice. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Con este asunto, obviamente, también
en lo que resta de la administración Trump, y con gran probabilidad, porque hay un giro en América y hay un giro en el mundo hacia la derecha, y lo hemos visto con Milei, lo hemos visto en muchos lugares. O sea, hay rato para las políticas, vamos a decir, conservadoras. Entonces, durante ese tiempo, como te dije, esa gente va a entrar, la izquierda va a entrar en una especie de letargo, de hibernación, pero hay que ir viendo en la práctica qué es lo que se está haciendo. Hay otro tema que es la cuestión, por ejemplo, del narcotráfico. Del narcotráfico y la narcopolítica. O sea, obviamente, parte del problema, el problema viene de lejos. El problema fue la incapacidad de América Latina para industrializarse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacer con toda esa pobreza? La válvula que quedaba era la migración. Pero entonces ahora a Estados Unidos no quiere migración. Entonces, ¿con qué nos quedamos nosotros? Porque nosotros seguimos en olla, por decirlo coloquialmente. Sí. O sea, estamos en olla y ya tú nos cerraste la puerta. Entonces, ¿qué hacemos? Antes, bueno, nosotros teníamos para venderte, tenemos hoteles, pero también teníamos cocaína. Entonces te vendemos hoteles para que tú vengas y te vendemos cocaína, pero ahora tú tampoco quieres cocaína. Sí. Entonces tú me la estás poniendo difícil. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo he querido poner una industria, resulta que tú me quitas el mercado. Entonces, prácticamente tú me estás metiendo en un callejón sin salida. Tú tienes que darme alternativa, porque si no, esas alternativas van a crear un caldo de cultivo explosivo, y de ahí es donde viene la revuelta y de ahí es donde vienen los gobiernos de izquierda. Los gobiernos de izquierda han entendido que se meten, ha sido la experiencia, se meten por vía democrática, y ahí está Maduro, pero no salen por vía democrática. Sí. ¿Me entiendes? Entonces ese es el problema. Simplemente no respetan las leyes del juego político democrático, ni lo van a hacer. O sea, y se llenan de consignas. O sea, uno oye hablar a Nicolás Maduro y uno dice, pero este hombre no, como que no, es patético. Muy patético. O sea, este hombre habla con una consigna como de revolucionaria y de una serie, una frase, o sea, una serie de términos y de conceptos que no hay nada que esté más alejado de la realidad. Y lo hace sin empacho, sin rubor. O sea, él no tiene necesidad de respaldar sus palabras mostrando hechos concretos en Venezuela. Pero lo hace. Y eso es lo que ven de fuera. Pero no nos perdamos. Lo que ha financiado esa situación es el petróleo venezolano. Adentro y afuera. O sea, hay mucha gente, que ha cogido mucho dinero de Venezuela, y por eso Nicolás Maduro ha sido tan difícil de lograr, de sacarlo, porque realmente es un usurpador. O sea, él perdió las elecciones. Muchas gracias, Montalvo. Siempre. Usted sabe que este programa es suyo, el pueblo dominicano. Vamos a organizar lo que es el debate, lo que usted me estaba diciendo. Seguro. Mi respeto siempre. Señores, sigan a Osvaldo Montalvo en todas las redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones y, como siempre les digo, hasta la próxima.